doctor en documentación y en comunicación, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y miembro del grupo EC3 Metrics. Y además es autor de un gran volumen de trabajos científicos y también imparte docencia y con unas magistrales clases magistrales, digamos mejor. Y hoy nos va a hablar de ética y estética en las figuras de los artículos. Rafael. Bueno, me van a disculpar que vaya rapidito, porque así dejamos algo de tiempo también pues, para después las preguntas. Bien, la idea era hablar sobre la importancia de hacer buenas figuras, que sean buenas figuras porque el contenido esté correcto, porque esté expresado de la mejor manera y porque además incluso si es bello, mejor, ¿no? Pero ya sabéis que la base primero es la ética y sobre la ética construimos la estética. Bueno, rápidamente agradecer. Yo tuve un profesor en el máster de evaluación científica de Granada, Víctor Herrero, que me dio un curso de visualización de datos y probablemente no fue el curso que más me gustó, ¿no? Entonces, de alguna manera, este curso es deudor de esta presentación y todo lo que hago sobre visualización de datos es deudor de ese curso que el profesor Herrero me impartió. Bueno, vamos a partir de algo importantísimo y es que los artículos científicos no son ni más ni menos que son trabajos originales que aportan conocimiento original y en el contexto de la investigación cuantitativa ese conocimiento original se suele sintetizar en los gráficos. Es decir, que lo más importante de un artículo científico es lo que aparece en los gráficos, que son los principales resultados. Por tanto, es algo fundamental, ¿de acuerdo? Un buen gráfico facilita el análisis, facilita la interpretación de los datos y además es el componente visual de la imagen, el componente visual del artículo, con lo cual es quizá el representante del artículo con mayor importancia, ¿no? No sé si os pasa, pero a mí cuando me llega un artículo para revisar, lo primero que hago es leer el título y el resumen y rápidamente empiezo a ver los gráficos, ¿no? Porque los gráficos tienen esa capacidad de sintetizar muchísima información y de darte una idea profunda de qué es lo que se ha aportado, ¿no? Con lo cual es algo que yo creo que es fundamental a nosotros como investigadores, pero también en nuestras facetas de revisores y de editores, ¿eh? Te llega un artículo y rápidamente, mirando los gráficos, te haces una idea muy buena, muy exacta de la profundidad del artículo, de la característica de la investigación y de la importancia de los resultados, ¿de acuerdo? Porque los gráficos son lo primero que captan la atención, es el componente visual, igual que nosotros. Lo primero que, cuando conoces a una persona, lo primero es la imagen, después ya empiezas a profundizar en ella, pero lo primero es la imagen, ¿no? Es algo fundamental. Bien, piensen además que las dos revistas de mayor importancia en el mundo de la ciencia, Science y Nature, son revistas que nacieron con un gran compromiso visual, ¿eh? Son revistas, no son las primeras, pero son revistas que a finales del siglo XIX se comprometieron a ser visualmente exquisitas y lo siguen siendo. Nosotros analizamos los artículos de Nature y Science y si conocen a alguien que ha publicado en Nature y Science y le preguntan, les contarán la importancia que les dieron en la redacción a la visualización de los datos y cómo les cambiaron, cómo les mejoraron, cómo les aportaron a esos artículos, ¿no? Porque la parte visual, perdónenme que lo repita, es fundamental y cada vez más importante. Además, la parte visual, los gráficos, de alguna forma también, junto al lenguaje escrito, se complementan junto a las tablas. ¿Qué es mejor, una tabla o un gráfico? Miren, esta tabla y este gráfico representan lo mismo, ¿de acuerdo? Son los mismos datos. Aquí vemos la media sería el punto, la media 3,13, political tal, la media sería 1,82, ven el punto. Vemos la desviación estándar, que sería la línea cuando es continua para cada uno, ¿eh? Desviación estándar 1,49 por arriba, 1,49 por abajo. Vemos el mínimo, ¿eh? Que sería justo donde la línea pasa de ser continua a ser discontinua. Es decir, en un gráfico, si sabemos hacer una buena metáfora visual, podemos sintetizar. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor, un gráfico o una tabla? Pues depende. Si nos interesa el dato concreto, la tabla. Si lo que nos interesa es analizar y comparar los diferentes elementos, una buena metáfora, si es buena, siempre será más sintética. Además, fíjense cómo este gráfico descarga de información, y es la misma información, ¿no? Es decir, en la medida de lo posible, nosotros, como desde el punto de vista de editores, vamos a intentar siempre ver la posibilidad de visualizar información que de otra manera parece, pues, quizá mucho más indigesta, ¿no?
Bueno, ya saben que desde hace un tiempo existen los gráficos estáticos, sobre todo los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos son esos gráficos que están subidos en páginas web que nos permiten cierto dinamismo. Eso es algo que de momento las revistas utilizan poco, porque cuando hacemos artículos también tenemos que pensar que esos artículos se imprimen, pero no es algo que escape de la parte científica, en la cuestión de que si vas a hacer un proyecto de investigación, pues puedes poner un gráfico dinámico que siempre es más rico. Incluso sería interesante que una revista le haga difusión a alguno de sus artículos y en la difusión los gráficos sean dinámicos, de tal manera que permita que la persona que esté observando el gráfico pueda modificarlo, pueda reordenar los casos, pueda pinchar para ver exactamente cada uno de los casos en los valores que hay de fondo y demás, ¿no? Y tenemos esa posibilidad, porque ya hay muchísimos programas, desde Google a Tableau, incluso Excel te permite esa posibilidad de subir gráficos a Internet y que la gente que lo está visualizando pueda tener una mínima interacción o una interacción más profunda con ellos, ¿no? Bueno, y la pregunta sería, ¿qué es una figura? Pues las figuras no son ni más ni menos que representaciones preestablecidas que basan la transferencia de información en uno o varios elementos que combinados pues nos permiten mostrar volúmenes, proporciones, distribuciones, flujos, jerarquías, series temporales, en fin, varios elementos. De hecho, los elementos, estos serían los principales ingredientes para hacer un gráfico. La posición de cada uno de los elementos en un plano, por supuesto las etiquetas. Ponerle una etiqueta a un caso, pues a lo mejor Universidad de León, pues un puntito le ponemos Universidad de León, ¿no? O ponemos otra etiqueta que enriquezca la información, ¿no? La longitud, que es el más habitual utilizado en los diagramas. Cada uno de estos ingredientes tiene sus características. Algunos te permiten poner valores infinitos, otros se reducen a unos pocos, puedes utilizarlo para representar unos pocos valores, no mucho, como es el tema de los colores. Unos sirven para hacer categorías, otros no. En fin, el conocimiento de los ingredientes, el tamaño de los elementos, el ángulo de los elementos, la densidad de patrones, el grosor de las líneas, por ejemplo, piensen en las redes sociales, cuando una línea más gruesa significa una mayor conectividad, una línea más fina, una menor conectividad. Todos estos elementos nos permiten jugar pues, para expresar el mayor número posible de variables, ¿no? El color, en el que vamos a profundizar un poco, porque además es una cuestión no solo ética, sino estética, y además algo que a muchos se nos da mal. Por supuesto, las formas, ¿no? Podemos hacer una red donde los círculos sean las universidades públicas y los rectángulos las universidades privadas. Los patrones, el encasulamiento. El encasulamiento no es ni más ni menos que coger un gráfico y en una zona que a ti te interesa hacer un círculo o un rectángulo para llamar la atención sobre esa zona, ¿no? Los patrones de líneas que pueden ser continuas o discontinuas, como vimos antes, y que cada patrón signifique algo, o incluso que el inicio de la línea signifique algo porque es una flecha o es un punto y el final de la línea significa otra cosa. Es decir, tenemos una gran cantidad estos son los principales elementos, pero hay más, una gran cantidad de elementos para incorporar información y conocimiento a un gráfico. Vamos a ver, como os decía antes, bueno, vamos a profundizar un poquito en el color, en uno de ellos, porque además el color es un elemento que normalmente fallamos mucho, entre otras cuestiones porque implica cierta naturaleza estética que no la tenemos todos. Es un elemento útil, pero también es a la vez un elemento estético, ¿no? La primera norma es que si los colores no significan nada, mejor no utilizarlos, no te vayas a meter tal en tal. Los colores funcionan muy bien para categorizar, siempre y cuando no sean muchas categorías, porque si son muchas categorías, de repente los colores se repiten. Ahora vamos a ver un ejemplo. Los colores funcionan regular para cuantificar, son imprecisos. Tú no sabes en un tono exactamente qué valor significa, ¿no? Y, por supuesto, ya saben que en la medida de lo posible tenemos que intentar que los colores que utilicemos sean contrastables cuando se pasen a blanco y negro, entre otros motivos, porque muchos leemos en papel y entonces eso implica que los imprimimos o los fotocopiamos y la mayor parte de las impresiones se hacen en blanco y negro, que es lo barato, ¿no? Otra norma fundamental, cuando vas a usar colores en un trabajo, lo normal es que tú mantengas ese patrón de colores en todas las figuras y en todos los gráficos del trabajo. No puede ser que utilices un patrón en la figura 1 y en la figura 2 use otros colores, ¿no? La idea es que mantengas
el código de colores que ha seleccionado para ese trabajo, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí un trabajo de las universidades de Colombia, donde cada color es una universidad, pero claro, el problema es que son tantas universidades que se repiten los colores, entonces ella pierde sentido. Decía antes que para categorizar más de 20 casos no sirve. Yo diría que en torno a 10 casos están bien, ¿eh? Eso también tiene que ver con la capacidad que tiene uno de diferenciar los colores. Yo diferencio 8 tonos, más allá de 8 tonos no funciona. Otra cuestión que os decía, los colores cuando se utilizan para representar valores. Pues miren, aquí claramente esto sería el tono verde, desde amarillo hasta verde, el promedio de citas que tiene cada una de las revistas. Obviamente yo no sabría decirte este tono a qué promedio corresponde. Aquí lo único que vemos es una tendencia, pero no es preciso, ¿vale? Es decir, que nos sirve para ver tendencias, pero los tonos de colores no son precisos. Y además, siempre que usamos los colores para representar datos, tenemos que acompañarle la leyenda donde te indica cuál es el valor mínimo y el valor máximo, aunque después seamos un poco imprecisos, ¿no? Lo mismo, igualmente, cuando utilizamos el volumen, también tiene que tener aquí la leyenda de más o menos cuánto significa el volumen, ¿no? Mi consejo es que aquellos que no saben combinar, yo no sé combinar. Aquellos que no saben combinar, pues que usen Pantones, que hay muchísimos. Entonces, si por ejemplo vas a la Universidad de La Rioja, que tiene un color rojo, pues buscas ese color rojo en Internet y te dice con qué otros colores combina. Y está estupendo porque tienes una gama de 4 o 5 colores con los que combinar. Ya sabes que vas a hacer algo para La Rioja con color rojo, que va a ser predominante, pero con otros colores que efectivamente... Y esto también para la ropa. Yo lo tengo fácil porque yo uso siempre Pantones militares, o sea, azul, marrón, verde. Sabes que cualquier color que utilicen los ejércitos entre sí combinan, con un fondo de blanco. Pero parece una tontería, pero cuando haces un artículo está feo que por defecto use siempre los tonos que trae el Excel, porque además da una sensación de dejadez, ¿no? Bueno, ¿dibujamos a mano? No, normalmente usamos paquetes ofimáticos. Es decir, nosotros generamos gráficos, por cierto, gráficos vectoriales. Hoy vamos muy bien de tiempo. Gráficos vectoriales que nos genera el Excel, que nos genera el PowerPoint, que nos generan otros paquetes de cálculo o concretamente desde lo más fácil o sencillo, que sería el Excel, a lo más complejo, que sería el paquete R. O existen paquetes concretos de visualización, como puede ser Tableau. A mí me gusta mucho Tableau. Y RawGraph me gusta mucho, que es una página a la que tú le subes los datos y te genera el gráfico y te genera el formato vectorial, el SVG, te lo descarga, que es una maravilla. Y obviamente los paquetes estadísticos también te generan gráficos, ¿no? Paquetes como el SPSS, el Estadística, el XLStat. Pero hay algo fundamental. Una vez que tú has generado el gráfico, es bueno que ese gráfico, que normalmente es vectorial, lo trates visualmente con programas de diseño vectorial, no con el Photoshop, concretamente con el InDesign. Pongo aquí Illustrator, pero es un error, el InDesign. O el Inkscape, que es gratuito. Paquetes que te permiten mejorar, incluso te permiten hacer gráficos. No he puesto aquí ningún ejemplo, pero yo he hecho algún que otro gráfico propio retocando otros gráficos o uniendo 2 gráficos en uno, y es habitual. Es decir, que si quieres hacer gráficos para artículos, sería bueno que uno tuviese control y manejo de estos programas de edición de imagen, ¿no? De edición de imágenes vectoriales. Bueno, vamos a ver unos gráficos rápidos, pero existen muchísimas metáforas visuales. Yo creo que uno de los problemas que tienen los investigadores es pues que tienen un maletín de herramientas limitado y al final tú haces lo que puedes con las herramientas que tienes. Con lo cual, cuanto más amplíes tu maletín, cuantos más gráficos conozcas, más posibilidades tienes de hacer artículos, ¿no? Esto lo he retocado, pero como he llegado un poquito tarde, al final los cambios que he hecho estos días no... Bueno, el gráfico que más se utiliza, del que más se usa, es el diagrama de barras. Pero les tengo que decir que el diagrama de barras, incluso el que trae el Excel, tiene mucho margen de mejora, ¿vale? En primer lugar, pues este gráfico, por ejemplo, podría ser una línea, no tendría por qué ser un diagrama de barras porque tiene un eje cronológico, podría ser un diagrama de líneas, ¿no? Va viendo a lo largo del tiempo.
En el diagrama de barras tenemos que tener en cuenta cuestiones tan importantes como el orden interno, es decir, que normalmente haya un orden interno donde se representen los datos desde el que más datos tienes al que menos, ¿no? Para que así exista de alguna forma una lectura que implique una especie de ranking de los casos, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor. Mucha gente, no sé si habéis visto, pero muchas veces se ordenan alfabéticamente. Eso es un error evidente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuestiones como las etiquetas de los diferentes ejes, del eje X, del eje Y, las etiquetas de los valores individuales de cada uno de las columnas, cuando son importantes. Y también cuestiones estéticas tan simples como, por ejemplo, si esta línea no hace nada, borrarla. Es decir, eliminar elementos superfluos que no aportan nada, ¿no? Pero fíjense, no sé si se dan cuenta, el tamaño, el grosor que tiene esta columna frente a esta. Por defecto, el Excel nos genera unos diagramas de barras con un grosor incorrecto. Lo normal es que la distancia que hay entre las barras sea mucho menor que el propio grosor de las barras. Lo veis aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una distancia del 75% en relación al grosor de la barra. Es decir, que hay cuestiones que tenemos que modificar. O dicho de otra manera, que no nos podemos conformar con el gráfico que por defecto nos genera el Excel, sino que el gráfico después tiene que ser trabajado, ¿no? O, por ejemplo, cuando se ajustamos el eje X, oye, el máximo valor aquí es 118, ¿por qué está hasta 140? Pues si borramos y le obligamos al gráfico que sea hasta 120, los datos se ajustarán mejor, ¿no? Es decir, que la creación de gráficos tiene mucho de cuidado posterior. Nosotros cuando nos llega un gráfico, ¿os acordáis el antiguo gris azulado del Excel? Cuando te llega un gráfico y te das cuenta que el autor directamente lo ha generado en el Excel y te lo ha copiado, pues lo que estás viendo es que hay poco interés por los detalles, ¿no? Y cuando te encuentras poco interés por los detalles en los gráficos, normalmente eso implica que hay poco interés en otros apartados, ¿no? Ya sabéis que la publicación científica de calidad se caracteriza por el cuidado exquisito de cada uno de los detalles, ¿no? Bueno, este sería un gráfico, un diagrama de barras mal ordenado alfabéticamente. Un diagrama de barras horizontal, que muchas veces es mejor porque te permite incluir más información, más casos en un eje horizontal. Otra variedad de un diagrama de barras, una pirámide de población, que esto aparentemente no se puede hacer con el Excel, pero sí se puede hacer con el Excel. Tienes que toquetear un poquito, pero se hace. Y oye, ¿por qué no una pirámide de población si es un gráfico que todo el mundo entiende, ¿no? Un diagrama de líneas, que son normalmente una evolución en un eje temporal, y si en este caso con dos casos, natalidad y mortalidad en España, ya las líneas se han cruzado. Un diagrama de áreas, un diagrama de áreas rich line, que nos permite, no nos da exactamente el dato, pero nos permite comparar casos fácilmente. Aquí, por ejemplo, vemos las horas del día en las que la gente practica diferentes deportes. Vemos que hay deporte de mañana, deporte de tarde, deporte... Un boom chart que nos permite ver la posición, por ejemplo, de un país o de una universidad en un ranking a lo largo del tiempo. Este gráfico a mí me gusta mucho, el box plot, el gráfico de caja y bigote, que nos permite ver la distribución de un grupo, dónde sería la mediana, dónde estarían los... El gráfico de caja y bigote se puede hacer por cuartiles o también se puede hacer utilizando la desviación de la normal, ¿no? Donde estaría el 69% de la población, que estaría, o sea, la mayor parte de la población estaría dentro de la caja, los extremos, los casos aislados. Es un gráfico muy interesante para explicar distribuciones, ¿no? El gráfico de árbol, aquí por ejemplo lo que estamos viendo son las revistas de comunicación. Esto lo hicimos con los amigos de Alicante. La revista, cada puntito azul es un artículo de comunicación. El tamaño del puntito, del rectángulo azul o rojo, es el número de citas en promedio que tienen. Y en rojo tendríamos los artículos publicados en números monográficos y en azul los artículos publicados en números regulares. De hecho, si ven estos rectángulos a su vez, serían los monográficos, ¿no? Pues otra forma de visualizar una gran cantidad de datos de un golpe. Obviamente los gráficos de dispersión que analizan dos o más variables, en este caso el eje X es una variable, el eje Y es otra variable, incluso el tamaño de cada uno de los nodos es otra variable y el color es otra variable, ¿no?
Los gráficos de calor, que se aplican a diferentes contextos, se aplican a los mapas, obviamente, pero también se puede aplicar un gráfico de calor a una tabla. Oye, pues si tienes una tabla, una forma de visualizarla, esto lo hago yo mucho, una forma de darle tal. Esta tabla, además, los datos los hizo Enrique Orduña. Sería aplicarle color, ¿no? Y además, fíjense que si coge... Esto no lo hubiera hecho yo en la vida, es decir, si no cojo un Pantone que más o menos hubiese combinado, en la vida me hubiese salido tan bonito. Bueno, 3 minutitos, o una propia infografía, un diagrama de flujo. Ya sabéis que esta es una infografía del siglo XIX, de la invasión napoleónica a Rusia. Aquí van los rusos llegando a Moscú y aquí van en negro los rusos regresando, ¿no? Y en medio ríos, temperaturas y tal. Un diagrama de Sankey de flujo, un cartograma, que hay de diferentes tipos, los corropléticos, los cartogramas sin contigüidad que no respetan el espacio, sino que el espacio per se es otra variable. Todo esto tiene sus pros, sus contras, los cartogramas de Demer. Es decir, hay una riqueza importantísima. Pero lo más importante que creo que tenemos que entender es que los gráficos de Tarta no sirven para los artículos científicos. O sea, según donde esté la zona, el cerebro interpreta el gráfico de una forma diferente. Es decir, por ejemplo, las partes horizontales parecen mayores que las partes verticales. El cerebro le cuesta mucho pensar en 360 grados. Es difícil. El gráfico de tarta, el gráfico de sectores, es algo poco recomendado. Funciona muy bien cuando hay solo 2 casos, es decir, cuando la tarta se divide en 2 trozos, pero cuando hay más de 2 trozos, el cerebro no lo interpreta bien. Pero lo que no interpreta bien, y me tienen que jurar que si ven algún artículo así lo rechacen, son los gráficos de tarta en 3D. Esto ya es que el cerebro se vuelve loco. No sirve porque si no le pones el dato... Obviamente, si no le pones el dato no se interpreta nada, si no le pones el dato no sabes. Aquí aparentemente parece que el verde es mayor que el azul, ¿verdad? No, este tipo de cuestiones no sirve. Y nada, unas últimas reflexiones. Los gráficos son el principal reclamo de un artículo. Yo siempre digo, y esto me lo enseñó Daniel Torres, que un buen gráfico hace que el artículo tenga ya medio pie metido en la revista, ¿de acuerdo? Porque aumenta las posibilidades de ser leído, de ser difundido, de ser recordado, ¿eh? A mí me pasa que mi jefe el otro día me dice: Rafael, mándame el artículo este que hiciste. ¿Cuál? El del gráfico tal, porque lo que recuerda es el gráfico. Es un elemento diferencial frente a otros trabajos, lo habéis visto en los pósters, frente a otros trabajos, un buen gráfico es el elemento visual, claro, evidente que diferencia un trabajo de otro, siempre y cuando lo que haya detrás sea correcto. Son fáciles de comprender, utilizan un lenguaje universal, que es el lenguaje visual, que se puede entender en cualquier idioma. A lo mejor alguien que no habla español o que no habla inglés lee vuestro artículo porque entendió el gráfico y le pareció interesante, ¿de acuerdo? Obviamente los gráficos tienen una gran capacidad de síntesis del trabajo, con lo cual también nos ayuda a sintetizar la extensión de los mismos. Y los gráficos, si están bien hechos, son muy objetivos. Digo si están bien hechos porque sabemos que los gráficos se pueden manipular, ¿de acuerdo? Y en definitiva les dejo con una reflexión, y es la siguiente. Wittgenstein decía que los límites del pensamiento de uno son el lenguaje. El lenguaje visual es lenguaje, entonces tú no puedes hacer artículos más allá de las formas que tienes de representarlo, no puedes representar información y te limitas a eso. ¿Por qué hay tanto abuso de diagramas de barra? Muchas veces los editores se quejan. Es que hay demasiada investigación descriptiva, meramente descriptiva. Pues porque lo que maneja también la gente son principalmente formas de visualización meramente descriptivas. Cuando empiecen a manejar otro tipo de visualizaciones y tal, pues daremos el paso a hacer otro tipo de trabajos que serán artículos inferenciales, artículos predictivos, artículos pues de otro orden, ¿no? Pero mientras nuestro maletín de herramientas visuales sea limitado, pues eso nos limita a expresarlo, ¿no? Y bueno, solamente ya con esto me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta presentación tan rápida y además con unos resultados finales tan visuales. Si tenéis alguna pregunta que hacer, ¿no?
Yo sí que tengo una pregunta que hacer, ¿no? Bueno, nosotros como bibliotecarios, que tenemos siempre otro punto de vista, pues nos sorprende que siempre demos tanta importancia a los resultados, precisamente los gráficos, como visualización de esos resultados y de forma sintética demostrarlos, y quizá a lo mejor eso debería de estar recogido en las normas de autores de las revistas, que luego no te dan tampoco ninguna información de cómo realizarlos. Tanto, no solamente de la forma estética, sino también la forma ética de tratarlos, que muchas veces ahí también hay, como nos has dicho, hay grandes fallos, ¿no? Bueno, las revistas españolas se han echado a las espaldas la carga muchas veces de formar a investigadores de forma proactiva, porque conforme el investigador sea mejor, los artículos serán mejores y las revistas serán. Entonces nos encontramos revistas que tienen unos manuales para el investigador que le dicen cómo hacer un buen título, cómo hacer un buen resumen, y también es cierto que hay elementos de cómo hacer un gráfico, ¿no? Pero suele estar limitado, pues otra parte más que tengamos que echarnos a la espalda, porque al final lo que nos interesa es que la comunidad mejore y que con ello mejoremos todos. Pero sí, pero como todo, tanto hay que aprender. Es que me había puesto la alarma para... Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la mesa siguiente. Muchísimas gracias, Rafa.